Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. Ella me recibió con amor y almuercito hecho por ella en su segunda casa neoyorquina, en donde ha hecho vida durante más de 10 años. Sus perrijos, Coco y León, también nos acompañaron un ratito. A continuación, nuestra conversa. Bienvenida a Arta Migranta, Ella Brick. Muchísimas gracias por venir a mi casa, a mi segunda casa. Tengo muchas casas en Nueva York de puros amigos. Esta es una de ellas. Un gusto, un honor. Ella Brick es trompetista, productora, compositora, cantautora y activista venezolana. ¿Me faltó algo? Mamá de perros. Ah, es verdad. ¿Qué están haciendo? Hay dos bellis que están por aquí. Este es León. Está haciendo ruido. Pero es que es muy cuchi, porque es muy peludito, entonces ese lo perdono en verdad. Sí. Estás invitado, mi bello. Es que creo que los micrófonos son como fluffy y le parecen como un treat. Puede ser, no lo sé. En fin, cuéntame cuál fue tu primer descubrimiento al arte. ¿Cuál fue tu primer amor? Creo que mi primer amor fue la música. ¿Hay algún instrumento específicamente del que hayas llegado? La primera vez que tú, no sé si ha sido la trompeta, llegaste, lo tocaste y dijiste, esto cambió mi vida, esto va a ser... Bueno, eso según mi papá fue la trompeta. Ok. Él dice que mi mamá lo dejó porque iba para el abasto y que él cuida a la muchacha. Se quedó dormido y yo casi que en pañales fui para el cuarto donde están todos los instrumentos y escogí la trompeta. Y la agarré y babeándola toda, estaba cantando el mambo de Pérez Prado. Porque veíamos mucho Don Francisco. Ok. Entonces mi papá dijo, se enamoró de la trompeta, ella va a tocar trompeta. Wow. Según dice él, fue eso, la trompeta. Pero igual había muchos instrumentos entonces, había toda una sala de instrumentos en tu casa. El instrumento que más creo que me robó el corazón, ya yo teniendo conciencia que yo siento que escogí yo, fue la guitarra. Ok. Tenía una necesidad muy grande de aprenderlo porque quería escribir canciones. Era algo que realmente quería hacer y me tenía como que súper emocionada. Y no tenía como que... Para esa época no había YouTube todavía. Que cualquiera puede aprender, pero... ¿Cuántos años tenías cuando tomaste la guitarra? Tenía como unos 11 años. Ok. Y ya estabas en una búsqueda igual de escribir canciones. Quería hacerlo. Ok. Porque mi régimen antes de los 12, 11 fue meramente hacer música clásica en el sistema, que era como una escuela militar, básicamente. Cuéntame más, ¿cuántos años tenías cuando empezaste en el sistema? En el sistema empecé cuando tenía como unos 7 años. Ok, chiquita. Súper chiquita. ¿Con la trompeta una vez? No, empecé con la percusión clásica Ok. y a cantar en el coro de la Rinconada. Ok. Recuerdo, ese era mi núcleo. Y sí, empecé primero con esos instrumentos, pero la trompeta la estudiaba como que a escondidas porque no te permitían estudiar 2 instrumentos al mismo tiempo. Oh, wow. Ah, porque además estás diciendo que era como medio militar. ¿En qué sentido? Era como que un régimen de muchos ensayos, muchas horas de ensayo. Creo que la visión de José Antonio Abreu fue como que bien extrema en ese aspecto porque priorizaba muchísimo la excelencia en la música a temprana edad, diciendo que, o sea, estaban los famosos seminarios. En esos seminarios nos metían en hoteles donde ensayábamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Oh, ¿sabes? wow. Fue una experiencia como bien intensa, ¿no? Bien intenso en verdad. Porque José Antonio se armaba esos miles de seminarios porque venía, no sé, viene el director de la Filarmónica de Berlín, entonces hay que impresionarlo. Entonces agarraban a los músicos más brillantes de todos los estados y los ponían todos a vivir en un hotel por un mes. A los menores de edad los cuidaban los seguridad. Y todos los días ensayando, sin parar. Y todos mezclados. Niños con adultos, todo el mundo mezclado ahí, echándole bola. Estoy en shock, estoy impactada. Sí. Tengo que describir que he pasado todo este tiempo con la boca abierta mientras me lo estás diciendo. Es que suena como un chambón y además como borderline, questionable, if this is how we should be treating children. Sí, total. No. Después de un régimen tan intenso como ese, ¿cómo crees que cambió tu relación con la música? ¿Te gustaba mientras lo estabas haciendo? Creo que no tenía conciencia del impacto y creo que era más como
mis padres pushing me forward a hacerlo, a sacarle provecho, que no tenía como que tanta conciencia del impacto que iba a tener en el futuro. Creo que la primera vez que sí tuve como que conciencia del impacto que tenía la música en mí fue cuando yo genuinamente quise aprender un instrumento para hacer canciones que nada tenía que ver con el régimen de música clásica. Claro. Que esto fue cuando llegaste a la guitarra. Cuando llegué a la guitarra, sí. Okay. Y casualmente, cuando me permití aprender otros instrumentos, yo decido salir del sistema y de la música clásica y abandonarla. De hecho, un tiempo, tenía yo como unos 15 años, yo decidí dejar la música. La dejé como por unos 2 años, porque quería ser adolescente, quería saber lo que era tener una vida normal. Claro. ¿Qué tal? Me encantó. Me encantó, me encantó. Jodí muchísimo. En el 4º año llevé como 7 materias a reparación. Mi mamá estaba muy molesta conmigo porque fue una etapa muy de vagancia, Claro. que nunca lo había hecho. Siempre como que se esperaba de mí las Que buenas estuvieras de las notas, 7 de la mañana. tal cual, las buenas notas, después para la orquesta. Fue como que too much y por primera vez me permití ese momento de rebeldía. Claro. ¿Has tenido o tuviste en ese momento algún otro outlet creativo? ¿O estabas completamente entregada a la vagancia? No sé si cuenta, pero me encantaba hacer coreografías, me encantaba ¡Claro que bailar. cuenta! No sé ¡Claro si que cuenta! pero me gustaba hacer cortometrajes en la escuela. Le pedía a los profesores que cuando había que hacer exposición les preguntaba si podíamos hacer dramatizaciones. Entonces hacía como videos como cómicos y vainas. Entonces cuenta como la exploración ahí con... Sí, total. O con sea, una como un cámara y tema con de la danza, actuación, sí. ¿Cuándo nace Ela? Ella nace cuando yo tenía como 16. Ok. Yo creo que muchas mujeres venezolanas no hablamos de esto, pero crecemos con una dismorfia corporal muy Sí. heavy Claro. por la manera en la que somos socializadas en nuestro país, ¿no? Y lo que se espera de nosotras. ¿Podrías hablar un poquito más de eso? Sí, o sea, por lo menos creo que desde pequeña en mi familia se hablaba mucho del peso. Sí. Se hablaba mucho de vamos a secarte el cabello. También. Y yo poco a poco me vi haciendo dietas a los 15 años. Claro. Inyectándome vainas en el estómago para ponérmelo flat. O sea, me vi también, vivía esclavizada en la peluquería porque sentía que eso es lo que había que hacer, sacarse las cejas, hacerse las uñas, la cuestión. Sí. Y aún así me sentía súper fea. Sí. Me sentía terrible. No sabía quién es esta persona y al final como que sí se refleja en la manera en la que otros te perciben. Por más que tú te seques el cabello y trates de hacer algo que no eres o que no quieres ser, no atraes nada afuera, porque no hay nada aquí adentro, ¿sabes? Entonces, obviamente veía a mis amigas empatadas, teniendo sus amores y yo más sola que el carajo. Claro. Y tuvo como un impacto en mí. Y creo que un día descubrí la fotografía, el self-portrait, porque estaban las cámaras que antes tú conectabas a las computadoras. Claro. Y yo no sabía Las webcams. Y esa webcam tomaban fotos. Claro, sí. Y yo empecé a tomarme fotos. Ok. Y un día vi una foto mía y dije, esta sí soy yo, pero esta no se llama Linda, esta es Ela. Okay. Porque yo estaba escuchando mucho de Ella Fitzgerald. Entonces, también yo corté mi apellido por la mitad, como que lo corté. Yo no quiero ser Briseño, yo quiero ser Brick. Va a ser Briseño hasta la C. Y Ela. Y vi la foto y lo escribí en un cuaderno y me tomé el retrato, ¿no? El self-portrait. Y en ese momento nació Ela para mí. Pero Ela se quedó escondida por muchísimos años, hasta muchísimos años después que le presenté la idea a un productor, mira, quiero ser Ela. Y a él ni se te ocurra. ¿Por qué no? Ni se te ocurra, eso es un rollo, cambiar la marca, tal, no sé qué cosa. La marca, no, claro. No, ni se te ocurra. Pero ya todas mis redes sociales eran Ela Brick, Twitter era Ela Brick, Facebook era Ela Brick. Entonces fue como que un proceso largo. Claro. Que además un poco cómico en el sentido de que
como sale a relucir, entre comillas, cuando lo hablas con este productor, pero igual era, o sea, siempre estuvo ahí. No se había ido. Estabas creando entonces desde ELA. Empecé a crear desde ELA ya cuando me mudo a Nueva York. Porque no me había dado el permiso de hacerlo. Ok. O sea, ¿Tú te viniste de Venezuela a Nueva York? Sí, de Venezuela a Nueva York directo. ¿Cómo sucedió eso? A través de este mismo productor que conocí, gran productor musical, que me consiguió en internet a través de un amigo que se había mudado a México. Y le gustó mis canciones. Yo le dije, mira, esto es lo que yo hago. No tan solo toco la trompeta, escribo canciones, escribo música pop, me gusta. Y vibró bastante y me dijo, bueno, vámonos. O sea, que tú estabas haciendo música en Venezuela y subiéndola a internet a ver qué sucedía. Me encanta. Sí. Una jeva emprendedora. Tal cual. Más mi personaje de Linda Briseño como la trompetista de jazz. Claro. Que eso vino después de aprender a tocar guitarra y la trompeta, empecé a cantar. Y se da porque él me dice, mira, yo no tengo manera de ofrecerte nada ahorita como que para que te vayas de tu país, pero sí creo que tienes que estar en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos? Y ya yo había renunciado a la idea de que yo quería venir a estudiar jazz. Ya yo sabía que no quería ser un músico de jazz. Y dije, bueno, lo que se me ocurre es audicionar para una universidad de jazz, que me den una beca. Claro. Y ahí saco la visa de estudiante. Me dice, me parece genial. Y todas las personas alrededor mío conspiraron, me ayudaron, conseguí un sponsor. Mucha gente me dio plata para el primer año y fue maravilloso. Y me dieron una beca full de New School. Brutal. Y me vine. Claro, cuando llegué, peleé muchísima bola. Obvio, pues sí. Me quedé homeless como por 2 días. Wow. O sea, fue todo como heavy. Fue muy heavy. Sí. Y ¿Te viniste además tú sola? me vine yo sola, sí. Qué duro, marica. Qué duro. Me vine yo sola. Entonces, y ese año que me vine fue el invierno más frío de Nueva York en la historia. Con la nieve hasta acá. Yo me imagino que tú estabas acá. Eso fue en el 2013. No, yo me vine en el 2017. Ah, no, imagínate. Pero me acuerdo de esa nevada porque en esa época yo era niña Moon y viajé a Boston para mi competencia de Chene Moon. Y nos cayó una nevada que quedamos encerrados en el hotel. Qué fuerte. Sí. Horrible. Entonces, yo sacando a relucir mi pasado Moon solo para apoyarte, que de hecho nevó un montón en el invierno del 2013. Amo. Pero claro, ok. Entonces estabas aquí en el 2013 pasando frío, echándole bolas a tu universidad. A la universidad. Y te viniste además para tocar jazz como trompetista. Como trompetista. Ok. Sí. Entonces, ella vuelve a aparecer. ¿Cómo afecta entonces Nueva York este proceso creativo? Lo cómico de esto es que al final no se dio el proyecto con el productor y yo me tuve que quedar enganchada terminando la universidad. Bueno. Entonces la idea de la carrera que yo quería tener, claro, el típico sueño de artista que te firma una disquera y pan y tal, music video y tal, se fue para el carrizo y me tuve que meter por el mundo del jazz, que era lo que sabía hacer bien. Claro. Pero al final creo que ese camino con el que soñabas es de mentira. O sea, es a lo mejor como el artificio que te venden desde el otro lado. Y como artista que está como al comienzo de su carrera, suena ideal que alguien llegue y te descubra y te cambie la vida, pero al final... Total. I mean, es válido. Pero al final, o sea, a lo que voy es que tomaste los recursos que estaban disponibles en su momento y los explotaste lo más posible para que te funcionaran. Que al final, marico, es lo más realista. Es al final lo que termina pasando. Un montón de oportunidades, una detrás de otra, y te vas agarrando una por una a ver a dónde llega esto. Tal cual. Sí, total. Tal cual. Supervivencia 100%. Sí, total. Entonces, bueno, seguiste entonces como músico de jazz. Hiciste lo que dijiste que no ibas a hacer porque, bueno, marico, así es la vida. Sí, tal cual. Y en la universidad, y lo que es la vida, ¿no? Y me lo dijo un mentor, tú tienes que terminar esa carrera. Claro. Tienes que terminarla porque sí. Y yo no, yo quería drop out. Yo era de esa mentalidad de que la universidad, el sistema educativo... O sea, sí. Sí, pero esa era la intención. Sí. Sí, y además. No, qué fuerte. Pero al final terminé aprendiendo un montón y creo que lo más valioso en la universidad fue la gente que conocí ahí. Claro. Fue un poco extraño porque yo empecé la universidad ya grande, tenía 25 años y estaba estudiando con puros chamitos de 17, 18 años y fue como que
difícil, ¿no? Fue duro para mi ego porque estás al Claro. lado de un chamito que vino de, no sé, de Japón y se sabe todos los solos de John Coltrane. Aquí está una chamita que toca no sé cuántos instrumentos. Entonces fue como que un golpe de realidad Claro. a mi ego, pero también me ayudó muchísimo a crecer, a humble myself Yes. y a querer seguir echándole bolas, pues. ¿Cómo cómo ha aparecido la migración en tu cuerpo? Hmm. Creo que la migración vino, started kicking in hace como unos 3 años. O sea, como 10 años después de que llegaras. Sí, Wow, ok. 7. Porque, como te digo, los primeros 5 años tuve que dedicarlos al jazz, hacer mi nombre acá, conseguir trabajo, después las transiciones de las visas, visa de estudiante a visa de artista, después visa de artista a green card, que todo eso ha sido como un proceso súper largo. Claro. Eh, Agotador, además. Súper. Navegar el sistema legal y de migración Sí. de este país. Renunciar a este sueño idealista de querer ser Rosalía venezolana, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que la migración start kicking in cuando me doy cuenta que no sé nada de mi cultura. Hmm. Cuando había como que una falta de identidad muy importante y que creo que eso era lo que era the missing piece en la música que no estaba dando, que no se estaba reflejando en mis canciones, como que yo por lo menos nunca conocí el llano. Hubo muchas cosas de Venezuela que yo no conocí, lugares que nunca visité, porque siempre estuve que me metía dentro de la música, pero dentro de una historia muy western, Sí. ¿sabes? Nunca fui a Barlovento. Claro, una historia muy blanqueada. Exacto. Sí. Bien colonizadora. Sí. Entonces, Bueno, y al final, que también es reflejo de la institución en la que aprendiste música, inevitablemente. sí, total. Y cuando me di cuenta que yo estaba haciendo jazz, pero no sonaba jazz, quería hacer música pop que sonaba R&B, pero yo no nací en el Bronx, ni ¿sabes? Entonces como que me vi siendo como que ¿quién soy? Empezó con esa pregunta, Claro. ¿quién soy? Y ahí es donde la inmigración para mí start kicking in a nivel artístico. Ok. ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿Cuál va a ser mi proceso? ¿De qué manera esta pregunta va a afectar mi proceso creativo de ahora en adelante? Ok. ¿Y qué has conseguido desde entonces? Desde entonces descubrí que no necesariamente tienes que convertirte en un cantante de joropo para decir que eres de Venezuela, Claro. sino que puedes utilizar todas esas influencias y hacer un gran sancocho y crear tu propio sonido, que es en lo que estoy interesada en este momento. Amo la música en todas sus formas, amo el R&B, amo el rap, amo el jazz, así como también he aprendido a amar los ritmos tradicionales venezolanos, que los conocí además a través de Mafer Bandola, que se mudó a Nueva York y que hizo como que... Amiga de la casa, Mafer Bandola. Sí, además hizo como que un trabajo bien quirúrgico en entender quién era yo como compositora, dónde venían mis ideas y tratar de coger esas ideas y decirme, mira, pero esto es un tamunangue. Si lo Claro. metes aquí, esto es un tamunangue. ¿Y yo qué es un tamunangue? Bueno, esto es una danza que se hace tal en el estado Lara, pelean con cuchillos y el duelo. Y por ahí ella me ganó. Claro. Me ganó. O sea, la primera vez que yo me encontré con Mafer Bandola fue muy hermoso porque yo tenía una guitarra y ella trajo su bandola y yo estaba tocando como que un ritmo super folk, bien country, porque venía de estar escuchando mucha música country y de repente Mafer empezó a lanzarse un joropo llanero y la vaina fue increíble. Yo todavía tengo ese video. Te voy a pasarlo para que ¿Sí? capaz puedes meter un poco de ese audio ahí en el Brutal. podcast, sería lindo. Y en ese momento dije, aquí hay algo. Claro. Y lo seguí explorando. Y me parece que ha sido como que uno de los descubrimientos más importantes, que creo que le han pasado a artistas, por lo menos a Natalia Lafourcade le pasó muchísimo. Natalia venía haciendo pop, jazz, híbrido,
con el bossa Sí. nova, hasta que se metió de frente con las raíces de la música Sí, mexicana. que fue cuando hizo el homenaje a Agustín Lara. Sí. Sí, Y, bellísimo. y yo creo que cuando los artistas latinoamericanos específicamente Sí, llegan a ese punto, no hay vuelta atrás. claro. Y en verdad me parece una experiencia dentro de todo recurrente esta de darte cuenta o de cuestionarte más cómo se ve la venezolanidad en ti después de que dejas el país. Porque cuando estás en tu país y en tu espacio, es todo un contexto que das por sentado. No puedes realmente entender cómo dimensionar el impacto que tienen todas estas pequeñas cosas en ti. No es sino en la ausencia de la tradición y de la música y de todo lo que está sucediendo, porque entonces no lo estás dando por sentado, no es algo que te está llegando, sino que tienes que buscar. Y esa búsqueda y ese como tratar de entender cuáles son las partes de esa identidad venezolana que resuenan contigo es donde nace lo interesante. Sí, y yo era de las que a mí no me gustaba la música venezolana. Mm, Nunca como que conecté con el joropo, por ejemplo, no sentía como ese, como que nunca sentía esa pasión claro. No hasta creciste en que la tradición tampoco. tampoco, Claro, tampoco yo crecí, o sea, yo nací en Caracas. claro. Una teme es caraqueña. Sí, 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 en Caracas y, ¿sabes? Y creo que lo que sí desarrollé fue el amor por los tambores afrovenezolanos porque mi papá hizo una investigación muy importante donde adaptó los tambores afrovenezolanos a la batería. Mmm. Y ese fue su trabajo más importante. Hasta el sol de hoy todavía la gente está estudiando, ha sacado libros de su Oh, investigación. wow. Y, y eso siempre estuvo ahí. Yo crecí viendo Claro, eso sin darme cuenta que claro. Ujú. eso iba a salir después, ¿no? Sí. Y sí coincido mucho con lo que dices. Creo que ese es como el aha moment de muchos de nosotros los latinoamericanos, ¿no? Y muchas veces aparecen en el camino no necesariamente porque los estás buscando, sino porque estás avanzando. Sí. Hay un Sí. quote, no sé de quién era, pero muchas veces nosotros los artistas como que nos empeñamos a buscar algo y estamos en movimiento, estamos en constante movimiento como buscando algo y a veces nos pasa que mientras vas en camino a buscar eso, en el camino te consigues con otra cosa y eso es como que, oh, qué interesante esto. Ah, pero ya va. Y te das cuenta que ese es el descubrimiento. Sí. No era el otro, era Sí, aquí. total. Ujú. Y yo creo que así me pasó con la música venezolana y con todo lo que ha estado pasando conmigo. Y creo que esta sí es de verdad. ¿Cómo es tu proceso de componer y de escribir? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se ve? Depende. Cuando estaba más joven, escribía canciones como si freía una tajada. Ok, Fácil. La cortas, la fríes, te la comes, le echas queso, mantequilla y ya está. Listo. Pan. ok, Me salían completicas, redonditas. ok. Esa creatividad estaba, pero a flor de piel, ¿no? Creo que ha sido de los momentos más bonitos, ¿no? Porque también estaba esa adolescencia, los amores perros, escribiendo, el despecho, la Claro. cosa. Y como buenos noveleros que somos, romantizábamos mucho el amor, ¿no? Claro. Y se reflejaba mucho en la manera en la que escuchábamos música, Claro. el pop, la cosa. Total. Sin embargo, ahora creo que hay una cosa muy hermosa que me enseñó la vida y es el poder de la colaboración. Mm, Y es muy importante para mí ahora sentarme a componer con otros creadores, con otros compositores. Creo que no de gratis muchos compositores hacían fiestas en sus casas donde cantaban y de ahí salían grandes canciones. Y yo creo que para mí ha sido como que súper importante tener la oportunidad de escribir con otros compositores que me gusta su música, que sé que tienen fuerte, o sea, mi fuerte siempre han sido como que las melodías, las estructuras, y me codeo siempre con músicos que tienen una parte lírica hermosa, ¿sabes? Que puede aportar a la idea y el mensaje que estoy tratando de decir. A veces las canciones salen en un songwriting camp o a veces me tardo 3 años en escribir la canción, ¿sabes? Pero me tomo mi tiempo y trato de entender cuál es el propósito de esa canción y si es relevante para mí, tomo la valentía suficiente como para compartirlo con la gente. claro. Hay canciones que nunca me atrevería a sacar, pero que son sumamente importantes para mí. Entonces es un tema también de aprender a ser vulnerable, lo que hablábamos Sí. antes. Sí. Porque ahí antes yo tenía miedo de escribir páginas, por ejemplo. Porque leerte a ti mismo da mucho miedo. Sí. Ahí están los monstruos. Pero sé que si yo no saco esa canción, yo, al haber hecho el Camino del Artista, el libro de Julia Cameron,
yo estoy dejando morir en un invierno a esa niña interior que necesita expresarse. Y necesito darle comida a esa niña. Sí. Y sé también que mi arte, alguien lo necesita. Sí. Y 100% sí. Alguien necesita mi arte. Y yo lo necesito también. Sí. Y si yo no estoy haciendo arte, me pongo triste, me deprimo. Sí. Y no me había dado cuenta cómo todos esos años de migración, de estar en survival mode en Nueva York, buscando trabajo, sobreviviendo, fue poco a poco como que postergando el simple acto de crear. Sí. Porque ya ni siquiera se trataba de que yo quería ser famosa o la casa que soñé, que estar en MTV Cribs mostrando la mansión. ¿Sabes? Ya, Tacho, quiero que sepas además que un montón de esas casas en MTV Cribs eran alquiladas, huevona. Esa horrible. gente no eran dueñas de esas casas un coño. Qué horrible. No, o sea, hay gente que sí, pero hubo un montón que alquilaban unas casas con unos muebles y tal, y paseaban, y eso era set, hermana. A las 2 horas llegaba alguien, recogía toda esa vaina y luego esa casa la volvían a poner en el mercado. Qué beta. I hope that makes you feel better about it. Thank you, yes. Now it makes me feel much better. Amazing. It was all a lie, friend. It's all a lie. Oh my God. It makes sense. Yeah, yeah. It makes sense. De hecho, hay un nuevo documental de las casas esas antes que de las familias que tenía, que eran como necesitaban una casa nueva. Uh-huh. Y ahora sacaron un documental que sí, en Indeed les construyeron unas casas, pero que los biles eran tan grandes que tuvieron que salir de las casas, los robaban, claro, porque les construían unas mansiones que, o sea, un mortgage que ellos pagaban $500, un recibo de luz nada más eran $2,000. Claro, sí, sí. Todo eso fue insostenible. Parte. Sí, 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 total. Nos jodió la televisión. En TV nos jodió. entre muchos más, pero sí, sin duda. Total. Mira, cuéntame un poco de tu experiencia con el camino del artista, que además ha sido súper importante para ti. Uh-huh. Cuéntame. El camino del artista llega en un momento donde estoy de gira. Uh-huh. Y al principio no pasé el primer capítulo porque había que hacer tarea. Claro. Y yo no quería hacer la tarea. Burda de tarea, además. Hay que hacer tarea y yo no quería hacer la tarea. Claro. Y de repente pasaron como 4 meses y me veo en diciembre sola, a punto de tomar una decisión si me voy de gira con Karol G o no. Ok. Que era una decisión muy grande para mí, porque yo soy una persona que me gusta estar en mi casa. Claro. ¿Sabes? Yo puedo tener $100 en la cuenta y estoy feliz si estoy en mi casa. No estoy preocupada de dónde va a venir la plata para pagar la... No, yo estoy feliz en mi casa. Montarme en un avión, que es una de las cosas que más me aterra. Wow. Estar lejos de mi casa. Toda esa sobreestimulación. O sea, entonces... Requiere un montón de energía estar viajando. Yo dije, voy a hacer el camino del artista aprovechando que estoy libre en diciembre. Uh-huh. Pero lo voy a hacer with an intention esta vez. Y la intención va a ser como si mi vida depende de esto. Ok. Y me lo tomé muy en serio. Y de verdad que cada semana fue una rehabilitación al principio fue muy dolorosa. Sí. Dolorosa porque te das cuenta de lo fácil que es abandonarse. Sí. Lo fácil que es abandonar tu arte. Lo fácil que es autosabotearte, pensar que no es posible. Minimizarlo. O soñar demasiado grande de manera que sepas que no lo puedes alcanzar. Uh-huh. Como que hay tantas cosas ahí y llegó un momento donde a medida que pasaban las semanas, cada capítulo predecía lo que yo ya estaba sintiendo la semana anterior. Yo decía, este libro es brujería. ¿Qué es esto? Una jeva visionaria, en verdad. No. Julia Cameron sabe su vaina. Verga, yo que esta vaina es brujería. Me pasó esto, estoy pensando en esto. Entonces, de verdad que el camino del artista me abrió muchísimo, me sanó muchísimo, me sanó el bloqueo creativo que tuve por muchísimos años. Me ayudó a estar en paz con la idea de tomarme mi tiempo en sacar ese disco que tanto he estado trabajando y que tanto significa para mí. Y fue un acto de amor que me movilizó. ¿Cuántos años tienes trabajando en el disco? Tengo ya como 3 años trabajando en ese disco. Okay. Es un baby. Bueno, sí, es que es un montón de chamba, entiendo. Y para mí es mi primer disco. ¿En qué sentido? Ya yo tengo un disco, mi primer disco como Linda Briseño, que se llama Tiempo. Okay. Que ese disco lo saqué, fueron mis primeras composiciones. Y cuando sale, yo a la semana siguiente me estoy viniendo a Nueva York. O sea, no hubo tiempo de que yo promocionara ese disco. Claro. Entonces fue como un disco goodbye de Linda Briseño. Okay. Y después todos esos 10 años,
yo me lancé al abandono de terminar la universidad, de sobrevivir, ayudar a otra gente. Ahí apareció la producción musical por primera vez. Y después de que yo produje a otra artista, es donde digo, pero yo puedo hacer esto para mí. Y viene un amigo y me dice, mira, hay un grant por ahí, pero necesitan que la música tenga como que preserve ritmos tradicionales. Y yo, chamo, yo lo que estoy haciendo es reggaetón. Yo estaba súper metida haciendo las pasas con el reggaetón, haciendo songwriting camps aquí y allá, viendo cuál iba a ser el camino fácil, ¿no? Que me enseñó mucho. El reggaetón humbled me a lot. ¿En qué sentido? Yo era muy purista. Yo decía, claro, bueno, venías del jazz también. Sí, yo era súper purista y decía que había una globalización del reggaetón, qué tal, y me parecía muy triste bueno, que ya no se estaba apreciando la música de la misma manera, que todo era reggaetón, todo, sin entender mucho el contexto también histórico de dónde viene el reggaetón, de lo que significaba para el Bronx, para Puerto Rico, ¿sabes? Claro. Y el impacto que tuvo además en la música latina a nivel mundial. Sí, sí. El spotlight en donde nos puso, ¿no? Sí, sí. Y me tocó hacer las paces un día donde me tocaba hacer un concierto de jazz en Miami y solamente vinieron 11 personas. Uf. Y después de esa derrota, vinieron los 4 compositores de reggaetón más importantes en esa época. Mario Cáceres, estaba Franco Fantosimo, y me saludaron, Linda, ¿cómo estás? Qué bueno verte, ¿qué estás haciendo? Yo, no, tengo que agarrar un vuelo mañana, estamos terminando de comer y tal. Estaba aquí dando un concierto de jazz. Marica, a mí me encanta tu música, ¿no quieres venirte por un songwriting camp ahorita? Pues vamos a hacer una sesión. Yo sabía que eran reggaetoneros adelante. Claro. Y de repente me vi con Yelixa, la que hacía de pillar en esa época, que casi que es la princesa de Sudán, aquí así la mujer más elegante del mundo. Oh, wow, ok. Y terminamos en una sesión, o sea, weed adelante, todo humo, alcohol por todos lados. Que bueno, que ya no todo el mundo hace eso, ¿no? Sí, sí, total. O sea, por lo menos Taini en su estudio es súper clean, ¿sabes? Y empecé a ver cómo los tipos filosofaban para hacer el reggaetón. Okay. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pon el beat. Tú, ta, tú, en repetición. Tú, ta, tú, tú. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Coño, yo me acabo de comer una banana. Vamos a hablar de la banana. ¿Y qué vamos a hacer con la banana? Y tal, sí, pero tal, que no sé qué cosa, que la banana, que sí tal, pero pelas la banana, te tragas la banana. Entonces, todo ese tema, yo dije, así es como que escriben las canciones. Claro. Y dije, pero yo puedo hacer esto. Obvio. Yo puedo hacer esto. Y al final compusieron la canción de la banana y yo dije, le voy a chabola. Y empecé a hacer reggaetón. Entonces, bueno, volviendo otra vez al tema que me extendí. No, yo también te empujé para allá. Yo le dije a José, yo estoy haciendo reggaetón ahorita. O sea, si yo pego un reggaetón, I'm set. Claro. Me dice, pero es que necesitas hacer música tradicional. Tú no tienes algo tradicional. Yo dije, verga, no, o es jazz, no quieren jazz. No quieren nada urbano. No. Y ahí es donde empieza el proceso de mi disco. Okay. Y empieza gracias a que Maffer estaba acá. También estábamos muy empapadas con la activación de Yo Te Creo. Claro. Que eso nos unió muchísimo a nivel espiritual, a nivel emocional como mujeres. Y creo que ese encuentro marcó un antes y un después en mi vida. Arta Migranta es un show completamente independiente, hecho con las uñas y con mucho amor. Si les gustaría ayudarme a producir más episodios, consideren una suscripción paga. A paid subscription will give you access to English transcripts of each episode, among other perks. Para más información, visiten artamigranta.com. Mira, hablemos de Yo Te Creo. Como, bueno, creo que hace falta un poco de contexto. Yo Te Creo fue el equivalente venezolano del Me Too gringo. Fue un boom específico que sucedió en el 2021 por unas denuncias en internet de hombres abusadores, sobre todo sexuales, en varias industrias. O sea, hombres reconocidos en el medio, literatos, músicos, productores, directores de teatro. Bueno, y además, en todo este contexto, tú inicias un colectivo de artistas. ¿Puedes hablarme más de ese proceso? Sí, yo nunca había... Como crecí en un hogar cristiano,
yo debo reconocer que me faltó muchísima educación en términos de género, sobre todo el feminismo. Bueno, que al final, habiendo crecido en Venezuela, no es una educación que está fácilmente disponible. O Exacto. sea, eso no estaba en mi entorno tampoco. Mm, No con esos nombres, por lo menos. sí. Una parte de mí veía como yo sentía que yo era diferente, como que yo sentía que por el hecho de tocar trompeta y de haber experimentado, yo entendía a temprana edad lo que era el machismo. Claro. Supe a muy temprana edad lo que era la violencia de género. La tenía clara y me tocó ser muy fuerte como niña, a enfrentarme a muchas cosas a temprana edad. Cuando pasa el tema, las primeras denuncias que aparecieron anónimamente en internet, yo sentí como una carga muy fuerte y sentí una responsabilidad gigantesca. Porque como artistas, cuando nos entrevistan es muy fácil decir los quotes de Nina Simone. How can you be an artist and not reflect the times that we're living? Claro. Pero realmente la palabra activista es una palabra de resistencia. Sí. Y tú puedes perder la vida por ser activista. Sí. Tú puedes ir preso por ser activista. Y yo creo que cuando vi ese montón de personas hablando en el contexto de lo que significa ser abusado en Venezuela, donde lamentablemente el sistema judicial es bien complejo, ¿no? Yo dije, bueno, yo voy a reunir a las personas que significan mucho para mí y voy a ver qué hacemos. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y hice un grupo de WhatsApp como con 10 mujeres, que esas 10 mujeres conocían a otras 10 mujeres y esas otras 10 se convirtieron en 20, 30 y todas indignadas por lo que estaba pasando. Acordamos que íbamos a hacer una especie de comunicado a la prensa con el apoyo de ya algunas diputadas, algunas personas que estaban como que muy metidas con el tema de la violencia de género. Muchas mujeres yo no conocía. Yo por lo menos a ti no te conocía. No, nos pero conocimos en ese momento. Nos conocimos en ese momento y fue como que muy hermoso porque todas nos llenamos de una fuerza que no sé dónde la sacamos hasta el sol de hoy. Y sacamos ese comunicado y se hizo viral. Sí. Toda la prensa lo comunicó. Y ese comunicado fue muy claro en la misión que nosotros teníamos. La primera misión era como que crear una plataforma para todas esas víctimas que contaron sus testimonios, acercar a estas víctimas a las organizaciones que ya estaban en el país, bien sea para asesoría legal o asesoría psicológica, y crear campañas de concientización. Eso era básicamente, era como que el alcance de lo que nosotros podíamos encargarnos, ¿no? Claro. Y con que igual era bien ambiciosa. Era súper ambicioso. Y cuando creamos la página de Instagram, ahí empezó el movimiento, yo te creo. Sí. Que fue sumamente revelador, fue duro. Muy duro. Mucho miedo, viví muchos momentos de miedo, pero al mismo tiempo tenía la certeza de que estábamos haciendo lo correcto en el momento correcto. Sí. Y creo que eso también fue hermoso en el sentido de que nos dimos cuenta de que había una experiencia que todas estábamos viviendo y que era mucho más, no sé si sencillo, pero a lo mejor reconfortante estar sanando juntas. Como poder primero decirlo en voz alta, darnos cuenta de que éramos un colectivo y ahora que nos reconocemos y que nos vemos las caras, poder construir juntas. Porque al final ese fue el momento en el que nos conocimos tú y yo, ese fue el momento también en el que conocí a Maffer, y además fue el momento en el que empecé a tener amigas músicas, porque antes de eso yo me vi literal en ese momento y dije, hace falta hacer algo, hay que hacer algo. Y vi para los lados y no sabía, y empecé a escribirle a todas las evitas que yo sabía que hacían vainas y que, mira, ¿qué vamos a hacer? Y de repente terminé en un grupo de WhatsApp y fue que, bueno, venga, esto es lo que es, ¡vamos! No, y los debates que se armaban a nivel interno. Sí. Ustedes fueron mis maestras. Ustedes fueron mis maestras porque yo andaba cagada por la vida. Yo recuerdo que yo bajé como unos 10 kilos en el primer mes que pasó el Yo Te Creo, porque Claro. los testimonios nos llegaban a nosotras. Sí. Y tú estabas además, tú eras la que estaba en la primera fila. Sí. 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 Entonces es preservar la identidad de las que estábamos detrás de esa activación y también
no quedarle mal a las víctimas que encontraron un espacio seguro. Que es un montón de responsabilidad. Fue un montón de responsabilidad y sabíamos que había un límite. Claro. Y creo que lo dejamos claro en la visión porque desafortunadamente había tanta necesidad que una de las cosas que nos dimos cuenta es que las fundaciones de género, feministas, que prestan ayuda psicológica, no tienen funding. No. Y ni nosotras ni ellos se podían dar abasto con la puerta que se estaba abriendo. Sí. Y lo más importante es que todas las solicitudes que nosotros recibimos fueron miles. Sí. Y de esas miles, cientos tuvieron el valor de reconocer que necesitaban primero ayuda psicológica. Claro. Y 87 se atrevieron a decir que necesitaban ayuda legal. Claro. Entonces fueron un montón de organizaciones, de abogados, de voluntarios, empezaron a acercarse al movimiento para prestar ayuda y también darle visibilidad al trabajo que ellos ya venían haciendo. Claro, sí. Una de las cosas que más me conmueve es como nosotros recibimos la bendición de las feministas de la primera ola en Venezuela que pelearon contra la dictadura de Gómez. Ok, paréntesis de la Sofía del futuro. Vamos a conversar un poquito de esto. En el libro 20 mujeres venezolanas del siglo XX, Maruja Dagnino cuenta la historia más o menos así. Antes de la generación del 28 ya había varias organizaciones de mujeres haciendo trabajo comunitario, sobre todo en educación. Pero fue el momento en el que los estudiantes fueron arrestados por la dictadura de Juan Vicente Gómez cuando finalmente se involucraron de forma más política. Entonces, bajo el liderazgo de varias organizaciones, la Agrupación Cultural Femenina, la Junta Patriótica Femenina y el Comité Pro Sufragio Femenino, estas jevas se dedicaron a hacer enfrentamiento de calle y trabajo clandestino contra la dictadura. Un montón de mujeres anónimas se encargaron de ocultar a los perseguidos en sus casas y además amadrinar a los detenidos en las cárceles, en donde cada una estaba pendiente de uno de los estudiantes. Varias de ellas incluso fueron apresadas. Después de que Gómez finalmente se muere, estas jevas pudieron enfocarse en la lucha por la igualdad de derechos civiles, políticos y laborales. Y en 1940 finalmente se organizan y convocan al primer Congreso Venezolano de Mujeres, en el que plantean reformar toda ley discriminatoria contra la mujer. ¡Claro que sí! En 1942 finalmente lograron codificar la independencia laboral de las mujeres casadas en el Código Venezolano de Comercio. O sea que si tú estabas casada ya tú puedes hacer tu chamba por tu cuenta sin depender de que tu marido te diera permiso. Y finalmente, en la Constitución de 1947, se otorgó el derecho al voto de las mujeres junto con las personas analfabetas y las mayores de edad. Años después, este mismo grupo de mujeres se tuvo que enfrentar otra vez a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez desde la clandestinidad. Pero estas jevas maravillosas, además, fundaron organizaciones como la Biblioteca Femenina Venezolana, la Asociación Venezolana de Mujeres y la Casa de la Cultura, que ahora se conoce como el Ateneo de Caracas. Algunas de las protagonistas de esta historia fueron Ada Pérez Guevara, Adicea Castillo, Argelia Laya, Carmen Clemente Travieso, Eumelia Hernández, María Teresa Castillo Terán y Mercedes Fermín Gómez. Gracias a ellas y a todas las demás cuyos nombres no conocemos. Y ver cómo ellas nos abrazaron y ver cómo en los momentos donde se puso heavy, porque se puso heavy, hubo momentos donde estuvo heavy, donde recibimos amenazas. Sí. Hasta el sol de hoy. Sí. Pero de verdad que yo me siento como muy en paz sabiendo que hubo muchas mujeres que recibieron justicia. Sí. Pudieron denunciar en el Ministerio Público. Algunos casos se quedaron ahí, fritos. Bueno. No es de esperarse. Sí. Pasa en todos los países del mundo, desafortunadamente. Sí. Otras mujeres sí recibieron justicia. Hombres también denunciaron. Sí. Y creo que es algo que nunca voy a olvidar. ¿Cómo crees que esa experiencia te ha cambiado a ti, específicamente creativamente? Lo cambió todo para mí. ¿En qué sentido? Primeramente como ser humano. Claro. Porque cuando tú miras hacia afuera, tienes que ver hacia adentro primero también. Sí. Uh-huh. El movimiento me confrontó a mí también. ¿Quién era linda en sus relaciones amorosas? ¿Quién era linda como líder? ¿Qué hacía yo con ese poder cuando estaba en un espacio? Como que me hizo revisar también mis propios sesgos, ¿no? Porque
desafortunadamente Venezuela necesita como que mucha sanidad para el hombre, pero es muy perpetuado también por la manera en la que son criados por las mujeres. Claro, sí, sí. Entonces como que un círculo vicioso ahí del que poco se habla, y yo creo que... Sí, se dice además que Venezuela es una sociedad matriarcal porque las mujeres son la base de la sociedad y eso no es así. No. Eso, nada más porque las mujeres sean el principal motor no quiere decir que sea una sociedad que te favorezca por ser mujer. No, para nada, en lo absoluto. Entonces, nada, creo que me cambió, el movimiento me cambió como mujer, como ser humano. Me hizo también ser más compasiva, ser más radical cuando tengo que ser radical. Tenerle menos paciencia a la huevonada. Total. Llamar las cosas por lo que son. Por su nombre, sí. Sin tener miedo a nada. Y yo creo que eso le dio como que ese spiciness a la Ela que soy hoy. Y me dio el coraje de simplemente ser. Y decirle a la gente que tengo el derecho de existir. Que tengo el derecho de vivir en una sociedad donde soy respetada. Donde merezco que me paguen lo que me tienen que pagar, donde no tengo pelos en la lengua cuando tengo que cobrar lo que tengo que cobrar, donde tengo que no normalizar cuando veo que algún compañero está abusando psicológicamente o está abusando laboralmente de alguien, de otra mujer. Entonces creo que sí, me ayudó muchísimo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí la responde. Me parece además hermoso esto de que te haya dado relaciones más profundas que también hayan nutrido tu proceso creativo. Total. Volviendo un poco a eso, sobre todo porque estabas hablando de que habías producido, también compones, escribes y además como trabajas con otras personas que sientes que te nutren de otra manera. ¿Cómo sientes que cambias? O sea, ¿cómo sucede ese cambio de roles? El cambio de rol es importantísimo, sobre todo para lo que yo hago, porque una cosa complementa a la otra. Yo una vez le escuché, creo que fue a Judy Buendía, que decía que somos mejores artistas cuando aprendemos a servir a otros artistas. Y creo que eso pasa muchísimo con el tema de la producción. Yo, una de mis mejores amigas, que fue la persona a la que creyó en mí como productora por primera vez y me dejó producirle su primer disco, que fue María Virginia Caldera. Yo le dije, mira, yo veo algo en ti que tú no ves y yo quiero ayudarte. Claro. No sé si soy la indicada, pero vamos a hacerlo. Y el acto de servir a ella, servirle en su sueño, sabiendo que yo me moría porque alguien hiciera eso conmigo, me hizo mejor músico, me hizo mejor compositora y me regaló mi primer Grammy, que para mí tiene muchísimo significado ese Grammy. Claro. Porque me lo gané como artista independiente, habiendo producido ese disco, que también terminó colaborando Rubén Blades en una de las canciones. Y lo hicimos nosotras, con todo el amor del mundo, con todo el esfuerzo. Y yo creo que ese rol me ha ayudado a mí a tener más confianza a la hora de sentarme a dejarme producir por otros productores. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Primero, hay muy pocas oportunidades para mujeres en el ámbito de producción musical y de ingeniería. Es un tema súper complejo y muchas veces tienes que pasar por filtros para ir a otros lugares, ¿cierto? Y para yo dejarme producir por otra persona, llevo muchísimo tiempo de sanidad, mucho discernimiento y creo que me ayudó a entender cuándo una idea viene desde mi ego o cuando viene realmente desde mi instinto y cómo defender esa idea o cómo dejarla ir. Claro. Entonces, creo que una cosa ha sido complemento de la otra y me ha llevado a donde estoy ahora, creo que es el momento más sincero donde me he encontrado como artista. Qué lindo eso. Y le deseo eso a mucha gente. Sí. Que encuentren ese momento y traten de quedarse lo más que puedan porque es delicioso. Es como un primer amor. Bueno, además, has estado sacando 2 singles, La Monarca 1 y 2. Hablemos de La Monarca. Bueno, La Monarca, un día estaba manejando el aeropuerto y estaba como muy triste. Es una persona que tiene como muchos picos de depresión. Y en esa tristeza se me vino, canta mi linda, canta. Canta, mi linda, canta. Canta, mi linda, canta. Canta, mi linda.
como me vino como una salsa. Y después me metí en una película donde yo decía, ¿quién me está cantando esto? Yo decía, seguro es la versión mía, es la linda vieja que me está cantando esta vaina en el presente. Entonces me armé toda una película, todas unas imágenes donde esa vieja vino del futuro a darme ánimo. Cuando no hay nadie alrededor que te dé ánimo cuando estás en la mierda. Y estando en gira con Carol, pasé por México y me encontré con mi amiga Pambo, que es una gran compositora. Y ella nunca me dijo nada. Pero yo le comenté a ella que había visto por primera vez la historia de las monarcas. Uh-huh. Y le dije, tú sabes que las monarcas pasan por aquí, por México, y que también pasan por Venezuela, y todo un tema, y migran, y tiene también mucho que ver con la migración. Y ella me dice, bueno, vamos a poner esto de la monarca y tal. Cuando el frío no la deja volar, hablando de Nueva York, que el frío cuando nos mata y no nos deja ni salir de la casa, la monarca emprende el viaje. Cuando el frío no la deja volar, la monarca emprende el viaje. Esa frase la hicimos con Pambo. Hicimos esta canción hermosa y después Pambo me mostró su próximo single y resulta ser que era un single dedicado también a las monarcas y no me había dicho nada. ¡Qué lindo! Y todo el video es ella rodeada de monarcas. Uf. Y nos pusimos a llorar las dos. Claro. Porque las dos veníamos desde el mismo sentir. Claro. Y nada, nació en forma de salsa, Uh-huh. música latina. Bellísima. Porque una de las cosas de este disco es que yo quería sanar mi energía masculina Uh-huh. y quiero dejar que fluya esa energía femenina. Uh-huh. Entonces, la manera de sanar y dejar ir ese toughness, Uh-huh. que ese rol que he ocupado toda mi vida, Uh-huh. es by honoring and thanking los hombres que contribuyeron en mi vida a través de la música, como lo son mi papá, mi tío y mi abuelo, el que no conocí, que fueron las personas que realmente contribuyeron a que yo fuera músico. Pero con quienes también tuve relaciones, todavía tengo relaciones muy complejas. Okay. Entonces, por ejemplo, mi tío Rolando era el saxofonista Tito Puente, Celia Cruz, Wow. Mario Bauza, y vivió la historia de la salsa. Claro. Y todo eso está en la sangre, todo eso está en mi DNA. Sí. Y por más que tenga una relación súper complicada con él, yo quería honrar eso. Y yo creo que mi manera de sanar esa parte, esa masculinidad que se nota en mi manera de ser, en mi música, ese toughness, Uh-huh. quiero también soltarlo, Uh-huh. hacer las paces con él by honoring, thanking them and letting go. De eso se trata La Monarca. Okay. ¿Y crees que eso fue lo que te llevó? Porque además, eso me pareció curioso, el hecho de que La Monarca 1 es como más jazz, es un poco más suave, y luego en La Monarca 2 vamos a la salsa. La Monarca 1 es como un funeral a Linda también, ¿cierto? Estábamos hablando de no te rindas, que si tú dejas de cantar, ¿sabes? Ahí está tu superpoder. Pero ella se muere en Monarca 1. Y en la segunda, La Monarca 2, de hecho, ella no canta. Cantan es Jeremy Bosch y Ariadne Trujillo. Y después, y es de mucha tradición, por lo menos en New Orleans, los velorios son celebraciones. Uh-huh. Entonces, La Monarca 2 es como una especie de resurrección, pero ya no es Linda. De eso se trata La Monarca 2 y por eso está movida, por eso hay tanta expresión, por eso es un track que dura 6 minutos, claro, donde hay mucha improvisación. ¡Sopla la trompeta! Porque es yo dejando ir a lo que se esperaba de mí como jazzista, ¿no? Y era mi manera de honrar a los exponentes de la música latina, a los músicos que hacen salsa y que hacen música latina. Me parece curioso además que digas que es como un funeral a la expectativa que tenían otras personas de ti, porque además eso habla de lo que tú percibías, como que eran las expectativas que tu entorno tenía de ti. Pero además es como dejar ir esta necesidad de complacer
lo que otras personas están esperando de ti para entonces genuinamente escuchar qué es lo que te está pidiendo tu intuición creativa. Total, diste en el clavo. O sea, no lo pudiste haber dicho mejor. Es difícil, es bien difícil, pero me Hermoso. parece brillante. Entonces, además, es como un abreboca interesante para este disco que estás esperando lanzar. Sí, es un abreboca y es un disco conceptual porque empieza así, empieza con el funeral. Claro. Y también está una canción que va a salir por el próximo single, que fue un bolero que compuso mi abuelo, al quien nunca conocí. Y ese bolero fue interpretado por muchísima gente, importantísimo. Es como está en el ranking de Un Bésame Mucho. Oh, wow. Y lo escribió mi abuelo. Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo para... Pero hay algo curioso de mi abuelo. Es que mi abuelo era el trompetista de Augusto Sandino, Ok, revolucionario nicaragüense. claro. Y mi abuelo sale huyendo de Nicaragua porque matan a Sandino y él Por estaba... guerrillero, claro. Y ahora yo vivo en Estados Unidos, Claro. soy su nieta. Y los que me abrazan acá son los gringos, ¿no? Entonces la vida, esa paradoja de la vida, Sí. pero esa parte de activismo también viene mucho de esa revolución que heredé de mi abuelo. Claro. Que al final esa revolución nicaragüense era una revolución de muchos músicos, de muchos Sí. artistas que querían expresarse. Sí. Bueno, al final siempre han sido los artistas que están no solo en los márgenes, sino que además creo que tenemos la sensibilidad para darnos cuenta como de los espacios en los que el discurso oficial y esta propaganda que se nos está... O sea, es la capacidad de ver la propaganda como propaganda y no como información objetiva y verídica. Sí. Entonces es como también un poco, bueno, lo que estábamos hablando temprano con Yo Te Creo, que es, viene de la responsabilidad porque si te estás, o si nos estamos dando cuenta de que esto está pasando, cuando alrededor parece ser invisible, el emperador está desnudo. Total, Sí, sí. total, total. Es hermoso. Y no puedo esperar a que lo escuche. Ay, estoy muy emocionada. Yo además, ok, tengo esta pregunta para ti, pregunta de fan para ti. Tú tuviste un concierto en Lincoln Center, como en el Penthouse, que es uno de los conciertos más hermosos que yo he visto en mi vida, para que lo sepas. Te lo estoy diciendo aquí en micrófono que está quedando grabado. Qué hermoso. Recuerdo además como que tenías como un peretero encima, te quitaste todas las ollas, estabas como la Lupe, marica. Y cantaste un bolero tuyo, estoy casi segura de que era tuyo, que es una vaina bellísima. Mira que quede también, se me está erizando la piel acordándome, porque es una vaina hermosa. Pasó el concierto, yo además grabé una parte y yo lo escuchaba, como que prendí el video nada más para escuchar la canción. ¿Será que finalmente esa canción va a ver la luz? Señorita Ella Brick. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va a haberlo. ¡Ay, qué emoción! ¡Wow! Ok. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Ya está. Ajá. ¿En qué momento está ahorita el disco? El disco ya está masterizándose. ¡Ay, qué emoción! Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Tenemos Los una fecha siguientes tentativa? pasos, ¿Tenemos algo? Septiembre. Ahora el paso que es el que más me tiene emocionada es la parte, creo que es la parte visual, que es la parte Ok. que más me emociona. Ok. Ahora estamos dándole vida a ese personaje. Cómo se vela, cómo luce, a qué huele, qué le gusta, ¿sabes? Y también como que tenemos la participación de varios artistas, gente que quiero muchísimo. Todavía hay chance de que hagas algo ahí en ese disco. Bueno, mi amor, yo estoy aquí puesta para la cosa. Yo sé que A mí sí. no me lo tienes que decir 2 veces. Sí, me da muchísimo ilusión este espacio, de verdad. Ok, cuéntame. ¿Dónde está? ¿Hay una línea entre Ella, el personaje del disco? ¿O está...? Sí, porque es al final como el desdoblamiento de la autora y Ella la persona. Ujú. ¿Cómo manejamos esta dualidad? Yo creo que no sabría decirte, no lo había pensado. Creo que en este disco ella es completamente abierta acerca de quién es. Es una introducción, porque ella siempre está en etapa de experimentación. Y esta es una buena introducción. Yo decidí no llamarme más Linda,
como una decisión personal. De hecho, en estos días lo posteé. Me pareció relevante porque ni yo misma me tomaba en serio, me daba como miedito, como que, ay, y la gente aquí se toma muy en serio el tema de los pronouns, de los Sí. nombres. Y yo misma como que no me permitía a mí también recibir esa gracia. Ujú. Y es que primero yo siempre odié el nombre Linda. Me caía mal, nunca me gustó. O sea, yo no sé si a alguien le ha pasado que, coño, papá, ¿por qué me pusiste ese nombre? Pero es un Claro. tema que nunca me gustó ese nombre. Y que además, considerando de nuevo el contexto del que hemos hablado de Venezuela, es un nombre que viene con mucha carga. Muchísima, Con mucha carga, sí. muchísima. Y creo que la Ela detrás del disco es una Ela que creo que está siendo muy valiente. Súper valiente. Y que se está arriesgando a sanarse también. Porque, marica, si tú no te sanas, si no estás constantemente yendo al monte Sinaí, como dicen, a encontrarte con esas contradicciones, con esas cosas que tienes que llevar, Hacer las paces con ese mundo interior. sí, yo creo que la gente no lo va a sentir. Claro. Es imposible que la gente sienta algo. O sea, que tú Claro, me digas esto, sí, lo que sí. sentiste en el concierto, para mí significa el mundo, porque son canciones que realmente vinieron desde el momento en el que yo decidí ser honesta conmigo, con mi Claro. música, con mi estilo de vida, con mi sexualidad, ¿sabes? Claro. Y estoy en paz. Me encanta. Hice las paces con Dios, con mis creencias, hice las paces con todo lo que no me estaba sirviendo, agradecí a lo que me sirvió como lección y seguí adelante. Me encanta. Y creo que además ese entendimiento de ti misma no solo permite que la gente conecte con lo que sea que compongas y escribas, sino que además es una presencia que es luminosa y que permite y que da mucho más, porque no es nada más como conectar con la música en sí, sino con esta especie de comunión que trae escuchar música en vivo. Hay como una seguridad que cuando viene de ti misma permite que las otras personas también se lo crean. Ujú. Sí, total. Y de verdad le recomiendo a cualquier artista que haga la música, el arte, el cine, la danza, lo haga desde un lugar donde sea relevante para ti primero. Sí, sí, sí. Un lugar que sea honesto. Sí, pero se habla mucho ay, estoy haciendo algo honesto, se habla mucho, se ha como puteado mucho ese término, pero da mucho miedo. Es que creo que ese es el tema, o sea, se puede confundir honestidad en el sentido de que, bueno, estoy hablando del mundo y de lo que pasa, pero yo en este momento te hablo de honestidad personal, honestidad de lo que está sucediendo del universo interno, de cómo de los cambios y de cómo te percibes. Esa honestidad, que al final es sumamente vulnerable, súper difícil de ver y como de verbalizar, y que precisamente tener la capacidad de traducir eso a arte, en tu caso a música, de formas que la gente o que el promedio de la gente no puede decir, Total. es lo que hace la conexión tan poderosa. Total. Porque creo que al final es eso, es tener una sensibilidad que te permite conectar de formas que no están disponibles para la mayoría de la gente. ¿Y cuán relevante es en estos tiempos? Súper importante. ¿Cuán superimportante. relevante es en este tiempo? Pero eso, creo que es alentador, a lo mejor, darnos cuenta de que nunca deja de ser vulnerable y que nunca deja de ser difícil. Y que precisamente ir más allá de esa vulnerabilidad y de esa dificultad, o sea, como que hacerlo a pesar de toda esta dificultad es lo que lo hace arrechísimo. Así es. Sí. Cuéntame, ¿tienes alguna herramienta que te ayude? Bueno, ya hablamos del Camino del Artista. Yo además tengo disponible el Camino del Artista en PDF, en inglés y en español, y lo voy a dejar disponible. Ustedes saben que yo tengo la Sofiteca está disponible con libros gratis. Amo. Así que si están interesadas en el Camino del Artista, va a estar disponible. ¿Qué otra cosa sientes que te ayudaba en este proceso? Hablaste de la colaboración también. Vi una entrevista hermosa de una activista mexicana que se ha vuelto viral en Instagram y decía que nosotras las mujeres, nos llamemos feministas o no, no podemos ir a la batalla si tenemos cuerpos enfermos. Ay, marica, qué importante, wow. No podemos ir a la batalla si tenemos cuerpos enfermos. Y esa frase, cómo me dolió, pero cómo fue liberadora para mí, porque Claro. cuán importante es
cuidar el cuerpo. Sí. Y creo que la mejor herramienta que puedo darles es que de verdad la gente se tome en serio la salud. Se tomen en serio hacer ejercicio, caminar, recibir la vitamina D, alimentarse bien. Yo creo que es imposible que algo tan hermoso como el arte tenga que venir de una fuente donde sale agua sucia, ¿sabes? Claro, sí. Y sé que muchos de nosotros hemos romantizado la idea del artista sufrido, del artista atormentado, pero es muy importante que en este tiempo tratemos de, a través del ejercicio, a través de nuestra vida, lo que ingerimos en nuestro sistema, Sí. le demos espacio al cerebro para que haga su trabajo y que lo preservemos como algo, como el tesoro más grande y la herencia más grande que le podemos dejar a nuestro arte Sí. y por ende a los que vienen detrás de nosotros. Creo Sí. que eso es lo que puedo decir que es mi herramienta. Mi herramienta es hacer ejercicio. Aquí tienes una caminadora que cuando no quiero salir porque no me gusta salir, hago ejercicio en mi casa, ahí están las pesas, como que yo quiero tener longevidad. Claro. Y creo que muchas veces subestimamos eso también. Sí. Y no solo lo subestimamos, sino que, al menos viviendo en Nueva York, estamos en un día a día que nos hace pensar que la productividad nos define y todo lo que podemos hacer nos hace mejores. O sea, medir nuestra, like, our worth as humans by how much we can do. And because that's also what pays us money, we're like encouraged to ignore how the body feels for the sake of delivering results and productivity and something else. Entonces es eso, revolucionario, esto de escuchar al cuerpo a pesar de que el ruido de afuera diga que hay que ignorarlo. Total, total. Este director de cine que murió recientemente David Lynch. se murió meditando. Un señor bien hippie, un señor bien conectado. No hippie, como un señor conectado como con, coño, como con el universo, como con el más allá, como con una sensibilidad bien Sí. específica. Claro, usted siempre lo veía fumando, yo no, o sea, como que el bicho también que se habrá jodido los pulmones, el corazón, qué sé yo, pero el bicho se murió meditando, como que find something, busca algo fuera de tu arte que te nutra. Claro. Hay que mover el cuerpo, de verdad. Sí. El cuerpo hay que moverlo mientras puede ser, mientras podamos moverlo. Mucha accountability con el mental health es muy importante y yo creo que no olvidarnos que esto es un juego de niños. Sí. Hay que disfrutarlo. Sí, Hay que huirle a veces a la palabra disciplina sí. y acordarnos de que como nosotros creíamos cuando éramos niños. No estábamos Claro. esperando nada a cambio. Estábamos haciendo la plastilina porque queríamos hacer una casa Porque y es punto. divertido, exacto. Pero no sabemos si ese niño al final se convirtió en un arquitecto. Claro. Pero está ahí está la clave. Volver siempre a esa infancia, a ese inner child. Ahí hay muchas respuestas. A la creatividad sin presión de resultados. Sí. Nice. ¿Tienes algún otro ritual o hábito? Bueno, lo que pasa es que además creo que The Artist Way te da como unos lineamientos específicos, los has continuado. Sí. Creo ¿Qué que es lo que más te ha servido? lo que más me ha servido ha sido las 3 páginas en la mañana. Ok, podemos hablar de las 3 Pero he páginas. sido rebelde, no las escribo en la mañana, las escribo en la noche, antes de Ok. dormir. Que también es válido. Sí. Idealmente en la mañana porque nuestra generación tiende a, lo primero que hacemos es ver el teléfono. Soy adicta a mi teléfono, es la verdad. Es complicado. El scrolling, el doom scrolling es como parte Sí. ya de nuestra cultura. Sin embargo, me permito hacer las 3 páginas diariamente. Me ayudó muchísimo to kill the ants, como dice el doctor Amen, psiquiatra. Se los recomiendo. Y sobre todo, dice Julia Cameron que escribir, ella decía que su abuela Ujú. le mandaba cartas a su mamá. Y las cartas siempre hablaba mucho de lo difícil que era su vida, una señora súper pobre y tal, pero había algo que ella notaba en esas cartas de su abuela, y es que la abuela detallaba todo lo que estaba pasando alrededor de ella, como por ejemplo, hoy pasó algo en la casa con tu papá, no sé qué cosa, pero bueno, las flores del campo salieron y estaban las abejas a punto de y el día estaba nublado, como que las páginas te permiten a ti estar presente, te traen al presente. Claro. ¿Y qué es lo que hacemos con el presente? Observar, el poder de la observación. Y ya cuando empiezas a escribir, ya vas por la segunda página, empieza a fluir el cerebro de una manera donde ni siquiera tú lo entiendes. Pero Sí. cuando te sientas a escribir un libro, cuando te sientas a escribir, a hacer el trabajo que tienes que hacer, escribir una canción, empiezan a salir unas ideas bellísimas, unas Sí. cosas súper relevantes. Eso te la da las páginas. Claro. También la cita conmigo misma.
A mí eso, ¿ves? Creo que es lo que más me ha quedado a mí. Esta idea de que al menos una vez a la semana debería sacarme a mí misma a un paseíto. Ujú, A pasarla bien, a ver florecitas, a ver una peliculita, ujú. Eso a sí darte me- espacio de inspiración. Y rodearte también de gente divina. Sí. Tener una buena círculo de contención es muy importante. Sí. Pero creo que además, bueno, a mí me pasaba un montón, me permitió quitarme como esta idea de que todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer acompañada. Ajá. A mí me pasaba mucho que quiero ir a esto, pero no tengo con Ah. quién ir, entonces no voy. Ah, no, total. Y entonces empecé a ponerme misma fuera de a sacarme de mi zona de confort, yendo a espacios y a eventos que siempre me habían llamado la atención, pero que no había ido porque no tenía quien me acompañara. Y dije, bueno, lo puedo hacer sola y ya. Ujú. Puedo ir y ver si me gusta, y si me gusta me quedo, y si no me gusta me voy. Total. Me pasa muchísimo. Soy como muy solitaria, pero cobarde para salir sola. Y el Artist Sí. Way, de verdad, te iquixió. ¿Cuál ha sido una de tus últimas citas que te ha encantado? Mira, la última vez que fui al cine A mí me encanta ir al cine. Ay, me encanta ir al cine ahí también, marico, ¿por qué no hemos ido más al cine? Nunca hemos Sí, ido. nunca hemos ido juntas Bueno. al cine y es mi actividad favorita. Tenemos, la mía también. Vi la película de Almodóvar con... Con Tilda Swinton y con Sí. Julianne Moore, The Room Next Door. Sí. Quiero que sepas que yo no investigué nada de esa película y yo pensé que era una película acerca de lesbianas. No. Y me fui al cine y no era de lesbianas, huevona. Bueno, pero sí hay algo ahí. Coño, pero Ya no como lo al que yo final. pensaba. O sea, yo pensé que iba a ser como un amorío entre estas dos mujeres. Tenías carne con papa, chaval. Marico, y es un drama y una muerte y una vaina. Y fue bueno, las lesbianas no pueden tener finales felices, aparentemente. No, tal cual. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Venceremos. Venceremos, hay que ir al cine juntas. Mira, finalmente, para cerrar. Ella Brick, ¿de qué estás harta? De que estoy harta. ¿De qué estás harta? Verga, estoy harta de las relaciones tóxicas. Preach. Estoy harta de que quieran controlar a las mujeres a nivel mundial. Estoy harta que nos metan miedo. Estoy harta de no pertenecer a veces. Porque no me siento ni de allá ni de aquí. Y yo creo que ese es el reto más grande de nosotros como los inmigrantes. Sí. Pero viste, estamos acá. Pero Pertenecemos, estamos acá. pero creo que es eso. Es darnos cuenta de que no vamos a pertenecer al status quo. Pero eso es más arrecho todavía, porque al final tú no quieres ser parte del status quo, un coño madre, marica. Entonces pertenecemos es a nosotras, a nuestra comunidad y a nuestro colectivo y a nuestra, y a nuestra necesidad y nuestra terquedad por hacer las cosas diferentes. Amo. Lo dijiste mejor que yo. Ay, mi amor, muchísimas gracias. Te quiero, te amo, te adoro y no, vamos al cine. Claro que sí, vamos al cine. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com. Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @hartamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Bollo Pelón. Las canciones La Monarca 1, La Monarca 2 y Embrujo son de Ella Brick. La edición es de Rodolfo Porras. El tema musical del show es de Mafer Bandola. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima. Un abrazo.